Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de trigonometría para los chicos de cuarto secundaria. El tema que vamos a ver es reducción al primer cuadrante. Vamos a ver lo que es reducción al primer cuadrante. Es el procedimiento mediante el cual se determinan las razones trigonométricas de un ángulo que no es agudo, en función a otro que sí lo sea. Por ejemplo, acá tengo una razón trigonométrica del ángulo alfa. En este caso el ángulo alfa no es agudo, o sea, el ángulo alfa vendría a ser un ángulo obtuso. Y de esta forma lo voy a convertir a una razón trigonométrica del ángulo beta que sí va a ser agudo. Para hacer este cambio tenemos tres casos. El primero de ellos es el ángulos positivos menores que una vuelta. También tenemos ángulos positivos mayores que una vuelta y los ángulos negativos. En este caso, en la clase anterior vimos los ángulos positivos mayores a una vuelta y los ángulos negativos. En esta clase de hoy vamos a ver los ángulos positivos menores que una vuelta. Para ángulos positivos menores que 360, o sea, menores de una vuelta. En este caso se descompone el ángulo original como la suma o resta de un ángulo cuadrantal con ángulo agudo. Tenemos una primera forma. Tenemos de la forma 180 más menos x o 360 más menos x. Observamos en nuestro plano. Recuerda que cada cuadrante me indica los ángulos. Acá sería 0, 90, 180, 270, 360. En este caso vamos a analizar lo que es 180 y 360. Observamos, si hay un ángulo de 360 más un ángulo X, si le agrego un ángulo X, eso pertenece al primer cuadrante. Si tengo el ángulo 180 y le resto un ángulo X, sería 180 menos X, eso pertenecería al segundo cuadrante. Si tengo 180 y le agrego un ángulo X, sería 180 más X, eso pertenece al tercer cuadrante. Si tengo 360 y le resto un ángulo X, sería 360 menos X. Eso correspondería al cuarto cuadrante. Entonces, resumiendo, tendría que razón trigonométrica de 180 más menos un ángulo X, eso va a ser igual a la misma razón trigonométrica del ángulo X. Tener presente que cuando es 180, la razón trigonométrica se mantiene. De la misma forma cuando es 360. En este caso, si tengo 360 menos un ángulo X, eso va a ser igual a la razón trigonométrica del ángulo X. Tener presente que cuando trabajamos con 180 o 360, la razón trigonométrica se mantiene. Tenemos acá un ejemplo. Tenemos coseno de 120 grados. Como observamos, es mayor a un ángulo agudo. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es convertir en una resta con ángulo cuadrantal. Sería coseno de 180 menos 60, porque 180 menos 60 es 120. Entonces, haciendo reducción al primer cuadrante, como observo que es a 180, el coseno se mantiene. Sería coseno del ángulo 60 grados. Yo observo que 180 menos 60 pertenece al segundo cuadrante. Y el coseno en el segundo cuadrante es negativo. Entonces se coloca el signo menos. Entonces sería coseno de 120 va a ser igual a menos coseno de 60. Y eso a su vez va a ser igual a menos un medio. También tengo la secante de 323. Eso va a ser igual a secante de 360 menos 37. Entonces, como es 360, la razón trigonométrica se mantiene y sería secante del ángulo 37. Como 360 menos 37 pertenece al cuarto cuadrante, la secante en el cuarto cuadrante es positiva, entonces simplemente va a ser más. Sería secante de 37 positivo. Secante de 37 es 5 cuartos. Por ejemplo, acá tengo tangente de x menos 180. Eso lo puedo acomodar como tangente de menos 180 menos x. Tener presente que el ángulo cuadrantal tiene que ser primero. Como es la tangente de un ángulo negativo, el menos sale y me quedaría tangente 180 menos x. Como es 180 grados, la razón trigonométrica se mantiene y me quedaría tangente de x. Como 180 menos x pertenece al segundo cuadrante, la tangente es negativa. Entonces tendría menos tangente de x, porque la tangente de x recuerda que está en el segundo cuadrante. Y menos por menos sería más. Entonces tangente de x menos 180 es igual a tangente de x. Tenemos la segunda forma, cuando tengo 90 más menos x y 270 más menos x. Observemos acá en mi plano.
Recuerda, en este caso vamos a trabajar con 90 y 270. Si a 90 le quito o le resto un ángulo X, tendría 90 menos X. Eso corresponde al primer cuadrante. Si a 90 le agrego un ángulo X, quedaría 90 más X. Eso debe estar en el segundo cuadrante. Si tengo 270 y le resto un ángulo X, me quedaría 270 menos X. Eso le corresponde en el tercer cuadrante. Si tengo 270 y le agrego un ángulo X, quedaría 270 más X. Eso le corresponde en el cuarto cuadrante. Entonces, con relación a las razones trigonométricas, si tengo la razón trigonométrica de 90 más menos X, eso va a ser igual. Cuando tengo 90, la razón trigonométrica cambia su corrazón. Entonces sería más menos corrazón de la razón trigonométrica de X. De la misma forma cuando trabajo con 270. Razón trigonométrica de 270 más X. Si es 270, la razón trigonométrica cambia la corrazón trigonométrica, en este caso de X. El signo más menos corresponde en qué cuadrante está la razón trigonométrica. Tener presente esto, que cuando tengo 90 o 270, la razón trigonométrica cambia la corrazón trigonométrica. Tenemos acá algunos ejemplos. Tengo seno de 225. Eso va a ser igual a seno de 270 menos 45. Como es 270, la razón trigonométrica seno cambia su corrazón, coseno. Sería coseno de 45. Como 270 menos 45 está en el tercer cuadrante, el seno es negativo, entonces sería menos coseno de 45. Desarrollando eso sería menos coseno de 45, que es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Tengo cosecante de 150. Eso va a ser igual a cosecante de 90 más 60. Cuando es 90 grados, la razón trigonométrica cambia su corrazón. Como cosecante es corrazón de secante, simplemente sería secante de 60 grados. Como está en el segundo cuadrante, la cosecante en el segundo cuadrante es positiva. Entonces acá debe ser positivo. Por favor, corrijan eso. Acá debe ser positivo. Entonces secante de 60 debería ser 2 positivo. Tengo coseno de menos X menos 90. Eso va a ser igual. Recuerda que el ángulo cuadrantal tiene que ser primero. Se factorizaría el menos. Sería menos 90 más X. Como el coseno de un ángulo negativo, el signo menos se elimina. No se considera. Entonces me quedaría coseno de 90 más X. 90 grados cambia a la razón trigonométrica su corrazón. Como coseno es la corrazón de 60, de seno, me quedaría simplemente seno de X. Como está en el segundo cuadrante, el coseno en el segundo cuadrante es negativo, entonces sería menos seno de X. Acá tenemos una pequeña nota. El signo más menos de las razones trigonométricas resulta o depende del cuadrante al cual pertenece a reducir. Entonces quiere decir que el signo que va a corresponder aquí, después de hacer mi reducción al primer cuadrante, me va a venir de acuerdo a dónde pertenece la razón trigonométrica. Tener presente que en el primer cuadrante todas las razones trigonométricas son positivas. En el segundo cuadrante el seno y la cosecante son positivas. En el tercer cuadrante la tangente y cotangente son positivas. Y en el cuarto cuadrante el coseno y la secante son positivas. Tener presente eso. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 7 ejercicios. Su respectiva tarea de la página 150, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, lo que corresponde tarea para la casa. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice: obtén el valor de P y me dan que P es igual a tangente de 150 grados más seno de 240 grados. Entonces vamos a desarrollar ese ejercicio. Vamos primero a hallar el valor de tangente de 150 grados. Yo sé que tangente 150 grados va a ser igual. Como es un ángulo que es mayor a 90 grados, vamos a hacer reducción al primer cuadrante. 150 grados se puede formar tangente de 180 menos 30 grados. Sería 180 menos 30 es igual a 150. Tener presente algo aquí. Si yo tengo mi plano cartesiano, este punto acá va a ser 0 grados, 90, 180, 270 y 360. Ahora, yo sé que por tangente de 180 menos 30, cuando hay 180, se mantiene la razón trigonométrica. Simplemente sería tangente, en este caso del ángulo 30. Ahora, acá corresponde un signo. Ese signo corresponde a qué cuadrante está el ángulo de 150 grados.
Observo que 150 es un 180 menos 30. Si este 180, le quito un ángulo, quedaría en esta zona. Entonces, esta zona viene a ser segundo cuadrante. Y yo sé que la tangente en el segundo cuadrante va a ser negativa. Entonces, yo digo que tangente 150 grados va a ser igual a menos tangente 30 grados. Ahora vamos a hallar el seno de 240. Seno de 240. Eso va a ser igual a seno de 270 grados. A esto le resto 30 grados. O sea, 240 va a ser igual a 270 menos 30. Ahora, como es 270, la razón trigonométrica se convierte a su corrazón. Corrazón del seno sería coseno. Sería coseno, en este caso, del ángulo 30. Para ver qué signo le corresponde, ubiquemos en qué cuadrante está 240 grados. 240 grados o simplemente 270 menos 30. Acá tengo 270. Como se le está restando 30 grados, está retrocediendo. Entonces, esto iría para esta parte. Tercer cuadrante. Entonces, como el ángulo 240 está en el tercer cuadrante, tengo que ver que el seno en el tercer cuadrante va a ser negativo. Entonces acá voy a colocar menos. Una vez que ya tengo el seno de 140, que es igual a menos coseno de 30, y el tangente de 150, que es igual a menos tangente de 30, vamos a reemplazar. Sería que P va a ser igual. Tangente de 150, eso es menos tangente de 30. Seno de 140, eso es menos coseno de 30. Si acá hay más, y acá con menos sería menos. Menos coseno de 30 grados. Como son razones trigonométricas de ángulo notable, vamos a reemplazar. Sería menos tangente de 30. Tangente de 30 es igual a raíz cuadrada de 3 sobre 3. Pero como está con menos, acá va a ir menos. Acá coloco menos coseno de 30 grados. Coseno de 30 es igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces, observamos que es una resta de fracciones heterogéneas. Multiplicamos en aspa. Esto vendría a ser menos raíz cuadrada de 3 por 2, simplemente menos 2 raíz cuadrada de 3. 3 por menos 3 por menos raíz cuadrada de 3, simplemente va a ser menos 3 raíz cuadrada de 3. Todo esto sobre 3 por 2, 6. Acá tengo menos 2 raíz cuadrada de 3 menos 3 raíz cuadrada de 3. Números con el mismo signo se suman. Sería menos 2 más 3, sería 5. 5 por raíz cuadrada de 3, todo esto sobre 6. Entonces, el valor de P va a ser igual a menos 5 raíz cuadrada de 3 sobre 6. Esa va a ser la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, si x menos y es igual a 90 grados, me dice simplifica seno de x sobre coseno de y menos 1. Para yo poder desarrollar esto, las razones trigonométricas deben tener el mismo ángulo. Partamos del dato. Me dicen que x menos y es igual a 90 grados. Lo que puedo hacer aquí es, recuerda que tenemos que tener el mismo ángulo. Lo que puedo hacer con esta y, pasarlo al otro lado. Y tendría que x va a ser igual a 90 grados. Este menos y pasa al otro lado como más y. Entonces voy a trabajar con el ángulo y. Tener presente aquí que el ángulo de 90 más y, 90 grados más y, va a pertenecer al segundo cuadrante. 90 más y pertenece al segundo. Si tuvieras tu cuadrante de 90, le agregas un ángulo más y estaría en el segundo cuadrante. Entonces vamos a reemplazar. Tendría que seno de x, recuerda que vamos a trabajar con y, seno de x que es 90 más y. Todo esto sobre coseno de y. Esto es menos 1. Recuerda que x es igual a 90 menos y. En vez de x estoy colocando 90 más y. Y tendría esta forma. Vamos a hacer la reducción del seno de 90 más y. Como tiene 90 grados, la razón trigonométrica cambia su corrazón. Del seno, su corrazón sería coseno de y. Observemos en qué cuadrante está 90 más y. 90 más y pertenece al segundo cuadrante. Y el seno en el segundo cuadrante es positivo. Entonces no hay problema acá. Todo esto sobre
coseno de y. Y esto va a ser menos 1. Acá observo que coseno de y entre coseno de y, simplificando, simplemente me queda la unidad. Esto sería menos 1. Y 1 menos 1, esto es igual a 0. Entonces, la respuesta en la número 2 va a ser 0. Ejercicio número 3. Me dice, determina el valor de n. Y me dan que n es igual a 2 seno de menos 330 más tangente de menos 45. Tengo ángulos negativos. Entonces, ya sabemos qué hacer cuando tenemos ángulos negativos. Tenemos que n va a ser igual. Si es seno de menos 330, ese menos saldría, sería menos 2 seno de 330 grados. Tengo tangente de menos 45. En la tangente el menos sale, sería menos tangente 45 grados. Tangente 45 grados es conocido. Acá el problema sería seno de 330 grados. 330 grados. Recordar que el ángulo de 330 grados, ¿a qué cuadrante pertenece? Pertenece al cuarto cuadrante. Entonces tendría que n va a ser igual a menos 2 por el seno. 330 grados lo puedo convertir en 360 menos 30 grados. Todo esto menos tangente 45, ángulo notable, eso viene a ser igual a 1. Yo tendría que el valor de n va a ser igual a menos 2, todo eso multiplicando seno de 360 menos 30. Cuando es 360, la razón trigonométrica se mantiene. Simplemente sería seno, en este caso del ángulo, 30 grados. Como este ángulo, que es 330, pertenece al cuarto cuadrante, el seno en el cuarto cuadrante es negativo. Entonces acá va a ser menos. Entonces acá sería menos 1. Entonces yo tendría acá que n va a ser igual a menos por menos más. Sería 2 por el seno de 30 grados. Todo esto menos 1. N va a ser igual a 2. Seno de 30 grados, ese es igual a 1 medio. Todo esto menos 1. Entonces tendría que n igual 2 por 1 medio, simplemente sería 1. Y esto sería menos 1, entonces el valor de n va a ser igual 1 menos 1, 0. Entonces 0 es la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice calcular cotangente teta y me dan el gráfico. Me dan un plano cartesiano donde tengo un ángulo teta. Entonces acá lo que yo tengo que observar o trabajar es con ángulo en posición normal. Yo observo que el ángulo teta no es un ángulo en posición normal porque no empieza del semieje X, está empezando del semieje Y. Entonces, yo para poder trabajar mi ángulo en posición normal tiene que empezar el ángulo en semieje X. Lo que voy a hacer aquí es agregar el ángulo teta. Le agrego este ángulo de aquí. Ese ángulo de ahí va a ser 90 grados. Entonces, ahora yo tengo el ángulo 90 más teta. Entonces, el ángulo 90 más teta va a ser un ángulo en posición normal. Entonces, ahora el ángulo 90 más teta es un ángulo en posición normal porque empieza del semieje X. Vamos a trabajar el ángulo en posición normal. Para eso tengo que saber sus coordenadas. La coordenada en X y la coordenada en Y. Su lado final contiene el punto 2, menos 2, donde el primer valor 2 corresponde al eje X, entonces acá sería 2. Y el segundo punto, menos 2, corresponde al semieje Y negativo, entonces acá es menos 2. Entonces yo puedo decir acá que X va a ser igual a 2 y Y va a ser igual a menos 2. No voy a hallar el radio vector porque a mí me piden simplemente cotangente. Cotangente trabaja con el X y Y. Entonces, de mi ángulo en posición normal, que es 90 y teta, lo que voy a hacer es hallar la tangente. Voy a hallar la tangente del ángulo en posición normal, que es 90 más teta. La tangente de 90 más teta, que es el ángulo en posición normal, ¿a qué es igual? Viene a ser igual a Y sobre X. Reemplazando aquí tendría que, observo aquí, esto en esta parte, tangente de 90 más teta. Cuando es 90 grados,
la razón trigonométrica cambia su corazón. Entonces yo tendría acá cotangente del ángulo teta. Pero 90 más teta es un ángulo que pertenece al segundo cuadrante. Y la tangente en el segundo cuadrante, eso va a ser negativo. Esto va a ser igual a y sobre x, donde y vale menos 2 y x vale 2. Entonces, desarrollando eso tendría menos cotangente tetra va a ser igual a menos 2 entre 2. Eso va a ser igual a menos 1. Entonces, acá veo que ambos tienen menos, elimino los signos. Menos y menos se van. Entonces tendría el valor de la cotangente, que es lo que me piden. Cotangente teta es igual a 1. A mí me piden allá la cotangente teta. Entonces eso es igual a 1. Eso va a ser la respuesta en el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, simplifica la expresión. Y me dan seno de pi más x por tangente pi medios menos x. Todo esto sobre cotangente 2pi menos x por seno de pi más x. Tenemos que recordar que pi va a ser igual a 180 grados. Y que también vamos a ver en los ángulos en qué cuadrante están. Yo tengo que pi más x. Eso es igual a decir 180 más x. Y 180 más x, eso está en el tercer cuadrante. 180 más x está en el tercer cuadrante. También tengo que pi medios menos x. Esto es igual a decir 180 entre 2 es igual a 90 menos x. Y 90 es menos x, y eso está, o ese ángulo está en el primer cuadrante. También tengo 2pi menos x. 2pi menos x es igual a decir 360 menos x. 360 menos x, eso pertenece al cuarto cuadrante. Y el último ángulo sería pi más x. Pi más x, esto es igual a 180, recuerda que pi es 180 más x. Y eso pertenece al tercer cuadrante. Una vez que ya tengo los ángulos en qué cuadrante pertenece, vamos a desarrollar. Tengo seno de pi más x, o sea 180 más x. Como es 180, la razón trigonométrica se mantiene. Entonces yo tendría aquí seno del ángulo x. Como pi más x, que es 180, más x pertenece al tercer cuadrante. El seno del tercer cuadrante, eso va a ser negativo. Ahora tenemos tangente de pi medios menos x. Como es pi medios, viene a ser 90 grados, la razón trigonométrica cambia la corrazón, sería cotangente del ángulo x. Ahora, pi medios menos x, eso es 90 menos x, que pertenece al primer cuadrante. Entonces, como es en el primer cuadrante, la tangente es positiva. Todo esto sobre cotangente de 2pi menos x. 2pi viene a ser 360. Cuando es 360, la razón trigonométrica se mantiene. Sería cotangente, en este caso, del ángulo x. 2pi menos x pertenece al cuarto cuadrante. Y la cotangente del cuarto cuadrante, eso va a ser negativo. Tengo el seno de pi más x. Recuerda que pi es 180 más x. Como es 180, se mantiene la misma razón trigonométrica. Sería seno, en este caso, del ángulo x. Como pi más x es igual a 180 más x y eso pertenece al tercer cuadrante, el seno del tercer cuadrante, eso va a ser negativo. Entonces lo que voy a hacer aquí es colocarlo entre paréntesis. Entonces yo tendría aquí menos seno por cotangente de x. Todo esto sobre menos por menos más. Tendría cotangente de x por seno de x. ¿Qué observo aquí? Seno de x con seno de x se van, cotangente de x con cotangente de x se van. Entonces a mí solamente me quedaría menos, todo esto salió 1. Entonces al simplificar toda esta expresión me sale menos 1. Esa es la respuesta en la número 5. Ejercicio número 6. Me dice,
Si alfa más beta es igual a 270, me piden calcular seno de alfa sobre coseno de beta más tangente de alfa por tangente de beta. Entonces vamos a desarrollar este ejercicio. Tener presente que para desarrollar esto tienen que tener un solo ángulo. En este caso tengo alfa y beta. Tenemos que convertir a un solo ángulo. ¿De dónde voy a convertir? Usando este dato. Entonces yo sé que alfa más beta es igual a 270 grados. Ese beta lo mandaría al otro lado. Tendría que alfa va a ser igual a 270 menos beta. Tener presente aquí que el ángulo 270 menos beta, eso va a pertenecer al tercer cuadrante. Entonces el ángulo alfa, que es igual a 270 menos beta, pertenece al tercer cuadrante. Entonces vamos a desarrollar esto. Si tengo alfa, que es igual a 270 menos beta, lo que yo puedo hacer es decir seno de alfa va a ser igual simplemente seno de 270 menos beta. También podría decir que tangente de alfa va a ser igual a la tangente de 270 menos beta. Esto voy a reemplazar aquí. Reemplazando, tendría que seno de alfa, que vale seno de 270 menos beta. Sería seno de 270 menos beta. Todo esto sobre coseno de beta. Recuerda que vamos a trabajar con un solo ángulo, en este caso con el ángulo beta. Más tangente de alfa, lo tengo aquí, es igual a tangente de 270 menos beta. Sería más tangente de 270 menos beta. Todo eso multiplicado por tangente de beta. Ahora, vamos a desarrollar esto. Seno de 270 menos beta. Cuando es 270, el ángulo cambia a su corrazón. Si es seno, ahora es coseno de beta. Como el 270 menos beta pertenece al tercer cuadrante, el seno en el tercer cuadrante es negativo. Todo esto sobre coseno de beta. Más tangente de 270 menos beta. 270, el ángulo 270 afecta a la razón trigonométrica, le cambia su corrazón. Si es tangente, ahora va a ser cotangente del ángulo beta. Como el ángulo 170 menos beta pertenece al tercer cuadrante, la tangente del tercer cuadrante es positiva. Entonces tendría cotangente de beta por tangente de beta. Tener presente aquí algo, recordar algo. Tangente beta por cotangente beta. Este es conocido, recordando las propiedades de razones trigonométricas, en este caso las recíprocas. Tangente de un ángulo por la cotangente del mismo ángulo, eso va a ser igual a 1. Entonces yo tendría aquí coseno de beta entre coseno de beta, eso se simplifica. Me quedaría simplemente menos 1, más, todo esto salía 1. Entonces yo tengo menos 1 más 1, eso es igual a 0. Entonces 0 es la respuesta en el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dice, determina tangente alfa más cotangente beta. Y me da esta figura. Vamos a desarrollar este ejercicio. Yo acá tengo un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa vale raíz cuadrada de 17 y uno de los catetos vale 1. Vamos a hallar la medida del otro cateto. A este cateto le voy a llamar m. Entonces, por teorema de Pitágoras, yo sé que la hipotenusa, que es raíz cuadrada de 17 al cuadrado, va a ser igual a 1 al cuadrado más m al cuadrado. Acá raíz cuadrada de 17 al cuadrado, este índice de raíz con potencia 2 se elimina, me quedaría 17, igual a 1 al cuadrado 1 más m al cuadrado. 1 pasa a restar, sería 17 menos 1, 16 a m al cuadrado. Entonces yo puedo saber el valor de m. Ese 2 pasa como raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 16, esto es igual a 4. Entonces yo tengo el valor de m. m es igual a 4. Entonces acá el valor de m va a ser igual a 4. Ahora, como a mí me piden hallar tangente de alfa, ¿qué puedo hacer aquí? Yo observo que este ángulo alfa está girando en sentido antihorario. Lo que voy a hacer aquí es completarle un ángulo más. Por ejemplo, le voy a colocar ángulo X.
y observo que el ángulo alfa con X da una vuelta completa. Entonces yo puedo decir aquí que alfa más X es una vuelta completa que es igual a 360 grados positivo. Está en sentido antihorario. De aquí voy a despejar alfa. Tendría que alfa va a ser igual a X, que está positivo, pasa al otro lado a restar, sería 360 menos X. Como a mí me piden allá tangente de alfa, voy a poner acá tangente de alfa, va a ser igual simplemente a tangente de 360 menos X. Vamos a hallar el valor de tangente de alfa. Tangente de alfa va a ser igual. Tangente 360 menos X. 360 le mantiene la misma razón trigonométrica. Sería tangente, en este caso, del ángulo X. Como 360 menos X pertenece al cuarto cuadrante, la tangente en el cuarto cuadrante va a ser negativa. Entonces vamos a seguir desarrollando. Tendría que tangente de alfa va a ser igual a menos tangente de X. En mi triángulo rectángulo X, vamos a hallar su tangente. Tangente del ángulo X es igual al cateto opuesto sobre el adyacente. 4 sobre 1. Eso es igual a 4. Entonces yo ya tengo el valor de la tangente de alfa. Vamos a hallar la cotangente de beta. Aquí tengo el ángulo beta. Pero yo observo que el ángulo beta está en sentido horario. Eso quiere decir que es un ángulo negativo. Yo tengo que trabajar con ángulos positivos. Entonces lo que voy a hacer aquí es completar un ángulo Y en sentido antihorario. Y este ángulo o este giro del ángulo beta tengo que cambiar de posición. Tiene que ser más o menos en sentido antihorario. Si le cambio el sentido de giro, el ángulo beta va a cambiar también de signo. Entonces yo tendría acá que Y menos beta es igual a una vuelta completa, que es igual a 360 grados. Menos beta lo mandaría al otro lado. Tendría que Y es igual a 360 más beta. Me piden allá cotangente de beta, entonces le saco cotangente. Sería cotangente del ángulo Y va a ser igual a cotangente de 360 más beta. Tendría acá que la cotangente de Y va a ser igual a cotangente de 360 más beta. 360 mantiene la razón trigonométrica, sería cotangente del ángulo beta. 360 más beta pertenece al primer cuadrante. Y toda razón trigonométrica en el primer cuadrante es positiva. Yo puedo saber cuánto es la cotangente de Y. Acá está el ángulo Y, la cotangente. Cateto adyacente sobre opuesto. Sería 4 sobre 1. Eso es igual a 4. Entonces 4 que va a ser igual a cotangente de beta. Entonces yo tengo el valor de la cotangente de beta. Nosotros nos pedían tangente de alfa más cotangente de beta. Tangente de alfa vale menos 4. Más cotangente de beta vale 4. Y menos 4 más 4, eso es igual a 0. Entonces ya tengo la respuesta para el ejercicio número 7.